las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Esto todavía es Economía sin Corbata. Estamos disfrutando, para mí me parece que es el adjetivo correcto, de una entrevista que le hizo Adrián Paenza al ministro de Economía Axel Kicillof. Lo dividimos en dos tiempos, como si fuese un partido. Hacemos el cambio de cancha, ahora los vas a ver sentados del otro lado. Segundo tiempo, segunda parte de esta entrevista de Adrián Paenza a Axel Kicillof. Mirá. Hablaba recién con Axel, hablábamos con el ministro Kicillof, no sé por qué tengo que hablar con una forma tan protocolar, ¿no? Porque, digamos, cambiemos todo. Ya, es que se llama Sin Corbata. Se llama Sin Corbata, Economía sin Corbata. Cuando uno quiere hacer y quiere implementar ese modelo de país, en donde hay mucha gente que se resiste porque pierde los beneficios que tiene. O sea, vos les afectás los intereses. Las personas que tenemos más, como yo, hay mucha gente que no quiere pagar los impuestos, porque no quiere, digamos, y no hay otra alternativa. ¿Quién va a pagar? Por ejemplo, en la Argentina no se paga impuesto a la renta financiera. Eso es algo que no entiendo. ¿Por qué pasa eso? Nosotros lo que decimos es que para que Argentina crezca en serio, sea estable, sustentable, se fortalezca, nosotros, en lugar de hacer, como decían en los 90, que había que crecer, 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 y después cuando seamos ricos distribuir. Claro, que se desparrame ahí. La teoría del derrame, esto viene 1776 de Adam Smith, viene esto. La idea de que una economía de libre mercado automáticamente va a beneficiar a todos. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que eso también era un verso. Y era un verso tan instalado que cualquier otra cosa que hicieras estaba mal vista. En la comunidad internacional, al Fondo Monetario, no le gustaba ni tres rábanos. Entonces, ¿cuál era la cosa nuestra? Nosotros dijimos, es al revés. Y lo dijo Néstor el 25 de mayo de 2003. Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a distribuir para crecer. Hay un montón de argentinos que se han quedado en la calle, 25% de desempleo, 50% de pobreza, la debacle neoliberal, la bomba atómica que tiró el liberalismo internacional y el sector financiero internacional en la Argentina, que no le explotó a ellos, le explotó a la gente. Pero lo hizo en toda Sudamérica, seguro, porque primero necesitaron las dictaduras. Pero Argentina era el mejor alumno. Bueno. Era el mejor alumno. Teníamos las relaciones carnales, ¿no? Mirá qué discusión horrible, una de las dictaduras más duras. O sea que a nosotros nos dieron con todo, aplicaron todo lo que querían y explotó por los aires. Pero cuando explotó por los aires, ¿qué hacer con ese país? Me parece que Néstor ahí dejó muy claro plantada la semillita de lo que después ha sido, pero el primer día. Y lo dijo, a diferencia de muchos políticos que andan por ahí diciendo lo contrario de lo que piensan hacer y prometiendo cosas que no pueden cumplir. Néstor dijo, nosotros vamos a aplicar un modelo económico que va a basarse en el consumo, en la inversión y en la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras políticas de inclusión social, que muchos tratan de populismo, de clientelismo... Pero ¿y cuál es el problema? No es populismo. Si vos querés incluir para que mejor haya una mayor cantidad de gente que viva en mejores condiciones, la inclusión, ¿qué es lo que está mal? Llámalo como quieras. 6 años de facultad a mí me enseñaron lo contrario. ¿Por qué? Porque dijeron, la política económica tiene que generar estabilidad para que los bancos anden bien, le puedan prestar a los industriales le inviertan y entonces después vas a crecer y cuando termine de crecer vas a poder ocuparte del segundo problema que tenés, que es que ese crecimiento no es bueno para todos, no alcanzó. Nosotros hicimos lo contrario y ¿sabés qué? Resultó la mejor receta para crecer para la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando Néstor, después Cristina, empezaron a incluir gente que se había quedado sin jubilación porque no le habían hecho los aportes o no había tenido el laburo, cuando pusimos la asignación universal por hijo, el progresar, todos esos planes generaron un mercado interno que ¿a quién benefició? A los empresarios. Tenés que incluir algo muy importante que no dijiste. El plan más importante que va a dejar este periodo en la Argentina es el plan Conectar Igualdad. Yo te digo porque nosotros hemos viajado por el país. Entonces, todo lo demás, porque esto es una mejora silenciosa. Te digo cuál es el tema con esto del conectar y lo conecto con lo otro. Dale. Primero había que conseguirle trabajo a todo el mundo. Después había que conseguir que los chicos vuelvan a la escuela. Para eso tenían que comer. Es decir, que se han ido creando una plataforma de condiciones, de derechos, que yo creo que van dando lugar cada vez a derechos superiores. Y entonces, toda esa revolución que ha habido en materia educativa tiene que ver también con el programa de crecimiento. Y eso tiene que ver con que queremos que los chicos sepan manejar una computadora, los argentinos, los más humildes. Y programarla, la usarla y aprender a programarla. Ese también, un programa espectacular. Ese es un programa muy importante. Espectacular. Pero ¿qué tiene que ver esto con la inflación? ¿Qué tiene que ver con los males estos que...? Bueno, yo digo, en Argentina estamos haciendo algo que es complejo y que está fuera de los manuales de texto. Pero nosotros queremos incluir a los argentinos, distribuir la riqueza y al mismo tiempo crecer más, industrializar. Ese es algo que
Pero es una tarea complicada que tiene, como vos decías recién, dolores de crecimiento, dolores de parto, dificultades, obstáculos. Soy el último que las va a negar, porque si no, ¿para qué estamos nosotros si fuera...? Y no está puesto en los manuales y va a contrapelo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y que tanto hizo el gobierno argentino chupándole las medias en su momento al Fondo Monetario y aplicando sus programas. Lo que quiero decir es que la tarea de industrializar el país, y te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, en Argentina no se producían más juguetes. No se producían más textiles en los 90, ni hablar después de 2001. Se importaba todo eso. No se producían vacunas, no se producía nada en Argentina. La industria del mueble destruida. ¿Qué pasaba? Se traía de afuera, importado. Supongamos que el objetivo mío sea, para que sea claro, que vuelva la industria textil a la Argentina. El primer día que un empresario decide abrir un taller textil para producir y competir con los bienes de importación, probablemente su productividad, sus costos sean más altos que ese taller que está en China que produce miles de millones para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿vos qué tenés? Que si traes esto, si traes de afuera, probablemente sea más barato inicialmente. Pero si vos seguís importando siempre, no pone su empresa, el que se muere, porque no puede competir. Existe más. No contrata al trabajador, no digo los esclavos que encontraron acá en la ciudad de Buenos Aires, pero digo el trabajador formal, que ha habido muchos avances en formalidad, en blanco, bueno. Ese no trabaja. Si no trabaja él, no consume. Si no consume, no compra alimentos, no va al cine. Entonces tampoco los otros y la cadena de la economía no funciona. Y la única manera es la consecuencia que esto tiene, porque hay una consecuencia. Esto que estamos hablando, para lograrlo, genera inflación que no se puede controlar. No, es que también... ¿Hay un error de mi parte cuando te planteo esto? Porque la inflación hay. Ahora la pregunta es, ¿no hay otra alternativa? Claro, que es controlarla, que es lo que hace el gobierno. Que es lo que hace el gobierno. Por eso ahora voy al tema. Yo produzco un textil acá y tal vez alguien me dice, estás loco, importalo de China a mitad de precio. Y lo que está haciendo el gobierno es reindustrializar el país. Entonces va a salir transitoriamente, si queremos, más caro hasta que se capitalice y eso genera un incremento de precios. Es decir, una política de administración del comercio puede tener algunas tensiones de precio internas, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, al empresario. Hay que decirle, porque yo esté generando ese mercado interno, yo como sociedad, no como gobierno, ese mercado interno, la gente tenga plata y no entren en andanada, precio de dumping, a mitad de precio, los productos externos para fundirte, eso no quiere decir que vos podés cobrar cualquier cosa. Porque si la demanda va creciendo y no crece al mismo tiempo la oferta, entonces unos pocos abastecen un mercado muy grande y los precios crecen demasiado. Entonces es un equilibrio, digamos, complicado. Es un equilibrio. Pero la expectativa es que uno podría plantear, de acuerdo con lo que... Porque ustedes son vos sos la persona que en este momento está liderando el Ministerio de Economía. Vos tenés que tener la visión de decir, bueno, estamos haciendo esto y esto va a llevar un determinado tiempo, pero el tiempo, porque en una época cuando vos no habías nacido, en aquella el equivalente era el Sogaray, que decía que hay que pasar el invierno. No, bueno, ¿te das cuenta? Mi antecesor, sí. Tengo un par ahí. Tenés un par, pero él decía que pasar el invierno. Se llama Salón de Cuadros, estaban todos los cuadritos acá. Bueno, no están más. Bueno, eso también forma parte de lo que era la Argentina. Por supuesto, entonces, no negamos la historia. Eso es lo que éramos y ahora somos otra cosa. Y más allá porque va a cambiar el gobierno. Y de todas maneras, esto que ha pasado ha dejado instalado algo porque ahora la gente sabe que se puede. Adrián, y te digo algo, porque a mí me parece que es central. Algunos dicen, bueno, yo voy a aplicar un plan antiinflacionario, capaz no le ponen ese nombre, porque los argentinos conocemos los planes antiinflacionarios. Y no es que este ministro de Economía no los conozca. Los conozco. Sufrí algunos de esos llamados planes antiinflacionarios, que son muy sencillos, no son nada del otro mundo, te digo, son mucho más sencillos que lo que estamos tratando de hacer nosotros, que reindustrializar el país con un equilibrio, que crezca la industria interna, pero que no le cobren cualquier cosa a la gente, y entonces hay que poner controles, que después lo llaman ley de abastecimiento, que vamos a intervenir toda la industria. O sea, en estas peleas cuerpo a cuerpo que tenemos para instalar bien lo que estamos haciendo con un bombardeo de los que quieren hacer exactamente lo contrario, hay otras ideas. Y yo creo que la piensan los economistas de la mayoría de los candidatos de la oposición. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cómo paro la inflación? En la Argentina vos lo viviste por tu edad. Mirá, por la edad que tengo. Abro la economía. Sí. De sopetón. ¿Qué quiere decir abrirla? Abrir la economía es permitir que entren todos los productos importados a precio vil. Porque ¿qué hace? No digas precio. Abrir la importación. Va a ser vil, porque inexorablemente va a ser vil. Es más barato, pero a veces además es dumping, que es una práctica económica que dice, un tipo quiere entrar al mercado argentino. Entonces, bueno, es lo que hizo Clarín y Cablevisión históricamente para destruir los cables en la Argentina. Pero eso le daban el fútbol, entonces a precio vil, justamente derrotaban a nuestro cable. Otros que quieren decir, ¿cuál es la causa de la inflación?
dicen el gasto público desmedido. Porque lo hemos escuchado, otro plan antiinflacionario, reducción del gasto. Lo estamos viendo en Europa ahora, reducción del gasto, fuerte reducción del gasto, 10%, 15% de reducción del gasto. Van a sacar las jubilaciones, ya lo hicieron en el país, van a sacar los planes de inclusión, van a sacar el Conectar Igualdad, van a sacar las políticas educativas, todo porque era inflacionario el gasto. Y van a dejar en la calle a los argentinos. Y le van a decir, ¿para qué? Para controlar la inflación, que es resultado del gasto. Y es mentira, no es resultado del gasto. Es mentira, no es resultado de la administración del comercio. O van a decir, esto es porque emiten mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Van a ir con una política crediticia de cortar el crédito. Entonces, te van a dejar sin crédito a vos, a las empresas, a todo el mundo, restringiendo la oferta monetaria fuertemente, lo cual, para que lo entienda todo el mundo, encarecen la plata y entonces cada uno que se compra el televisor, que se compra la ropa con el Ahora 12 o con cualquier plan de cuota, no va a tenerlo más. Va a consumir menos, va a quebrar la industria. Entonces yo lo que digo es que hay planes para contener los precios que han sido siempre la excusa para aplicar planes de ajuste. Bien. Yo te digo lo que ha hecho el gobierno. El año pasado todos hablaban de inflación de 40. Sí. Todos los que hablaban de inflación de 40, ellos, no nosotros, los que hablaban de inflación de 40, uno por uno este año dicen 25. Es decir, que no está ni descontrolado, ni creciendo. Una de las cosas que no veo que suceda con los políticos en general, no solamente en la Argentina, es que nunca nadie dice, vos sabés, no sé. Y no somos capaces de reconocerle nada al otro. Si vos mirás lo que pasaba en la Argentina en el año 2001 y lo que está pasando hoy, tenés que estar muy mal nacido para no reconocer que acá hubo alguien que tomó un hierro caliente que no quería a nadie y que de pronto mirá lo que lo llevó. Vos tenés otra idea, pero decilo. Por favor, no me engañes. Vos. Discutamos cuáles son los modelos de país. Yo creo que a nosotros algo que nos enseñaron Néstor y Cristina, primero es no mentir en campaña. Segundo, se suma que nosotros tenemos responsabilidades de gobierno. Yo he visto que muchos candidatos de la oposición, economistas de la oposición, hacen lo siguiente. Se fijan en las encuestas, qué es lo que menos le gusta a la gente de cualquier área, y dicen, eso lo voy a sacar. Y lo que más le gusta, eso lo voy a dejar. Es muy chiquilín, uno diría, muy chiquilín, no sirve, no va a ningún lado. Pero yo veo, por ejemplo, los candidatos que forman parte de partidos políticos que estuvieron en contra de la asignación universal por hijo, de la recuperación de YPF, que estuvieron en contra de Aerolíneas Argentinas, las AFJP. De las AFJP, ahora dicen que todo eso lo van a conservar. ¿Por qué? Porque leyeron en las encuestas que a los argentinos no nos lo van a afanar. Como tengo que terminar, y me da mucho fastidio, me gustaría que me digas, ¿te duele la Argentina en qué lugar? ¿Qué es lo que vos tenés todos los días que decís, esto a mí me mata? Ver este índice me mata porque yo necesito cambiar esto de alguna manera. Mirá, nosotros estábamos muy preocupados por la cuestión de que había gente en edad de jubilarse en condiciones sociales complejas y que no tenía jubilación y no podía vivir de nada porque no le habían pagado, porque fue desempleado en los 90, en los 80. Y yo estoy muy conforme porque esa era una preocupación mía central, lo es también obviamente la presidenta, y anunciamos un plan de inclusión jubilatoria. No va a haber un solo viejito argentino que no tenga derecho a cobrar su jubilación, aunque no haya podido o no le hayan hecho porque lo estafaron sus aportes. Después teníamos un problema, obviamente, con aquellos niños que los padres no tenían un empleo formal, porque cuando tenés empleo formal, la informalidad es algo que nos preocupa muchísimo. Si nos preguntás, la vulnerabilidad son problemas que no... Lo que pasa es que yo soy, desde el Ministerio de Economía, he tenido realmente el privilegio de formar parte de un gobierno, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, y fue antes el de Néstor, donde la inclusión social es un problema también del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, entonces yo he podido participar, la cuestión de vivienda también me preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo, y sacamos el Procrear y tenemos el programa de crédito que ya tiene 160.000 créditos otorgados, más importante de la historia argentina, 160.000 argentinos que han recibido un crédito a tasa razonable, mostrando que los bancos también lo pueden hacer, no a pérdida, tasa razonable, cada uno se paga su casa, no le han regalado nada. También tenemos el Plan Federal de Vivienda, que ha dado muchísima vivienda, más de 1 millón de soluciones habitacionales. Tengo el problema de la obra pública, de la competitividad de la economía. Me preocupa muchísimo. Ahora, yo no quiero conseguir competitividad en la economía argentina bajándole el salario a la gente, ¿no? Porque si uno paga $6 por mes, claro que es competitivo. ¿Qué van a hacer con la jerarquización de los investigadores en el CONICET, etcétera? Eso es un tema, vos te sonreís también porque sabés que esa pregunta necesito hacerla. Necesitamos valorar, vos sos integrante del CONICET, hay que revalorizar a la gente. Nosotros hemos hecho
En términos salariales, yo era investigador del CONICET, pero daba clase, era profesor de dedicación simple, sí, y me pagaban 150 pesos. Pero ahora te pagan 400.000, leí en el diario, ¿no? ¿No te pagan 400.000 de una empresa? Mira, tengo que confesar acá, para desgracia de mi mujer, no, es mentira. No me pagan, ni de mi familia, No, la verdad que el único sueldo que gano hoy, porque soy investigador del CONICET, y por lo de la jerarquización, yo digo, a los docentes, nosotros hemos traído 1000 investigadores del exterior, tienen que tener sueldo que les permita vivir. Nosotros, los atrasos salariales de cualquier sector que tienen que ver con las particularidades, sobre todo los que dependen del sector público, eso hay que revertirlo, es una tarea que tenemos que hacer. Nuestros sueldos tienen que ser sueldos dignos para todo el mundo. Entonces, en eso trabajamos, y no solo en CONICET, porque también tenemos órganos como el INTA, el INTI, que son más o menos equiparables, pero tenemos todo el sector público, todas las universidades, todo eso tiene que tener sueldos dignos. Así con la mano creyendo de que los minutos no duran 60 segundos. Si vos me haces así, lo logramos parar. Perfecto, la matemática es inexorable. En este caso es inexorable. Aunque el tiempo es relativo, pero yo creo que nosotros no solo de Pico hemos dicho que podía haber otra Argentina. De la misma manera que estamos hoy presentándonos elecciones como Frente para la Victoria, porque creemos que falta mucho, que no está terminado. Y creemos que está en riesgo también, porque hay otros que muchas veces, de manera mentirosa, de manera con falsedad, no están diciendo lo que quieren hacer. Pero como son los mismos actores que aplaudían de pie, que se enojaron cuando nos fuimos al Fondo Monetario, que se enojan con nuestras políticas económicas y de inclusión, sabemos que hoy, digamos, a día de las elecciones no van a haber cambiado, que no se engañe nadie. Hay mucha gente que viene de la militancia y que no son necesariamente gremialistas o políticos, porque parece como que si viene alguien a ocupar un cargo como este, que viene de la militancia, que viene de la asamblea, que viene habiendo cofundado o fundado una agrupación estudiantil, que es investigador, se ha preparado para esto y tiene un modelo para discutir, para poner arriba de la mesa, con todos los errores y con todas las miserias que tenemos los humanos, porque no todo nos sale bien, somos vulnerables, somos falibles y nos equivocamos, y eso hay que reconocerlo. Hemos cometido un montón de errores, pero al mismo tiempo yo lo que quiero es tener una persona del otro lado a quien realmente le interese la gente que no tiene voz. Y eso es lo que en la Argentina ha faltado históricamente, que alguien que esté sentado en este lugar le preocupe que haya un señor que cobra nada porque no tiene jubilación y que ese señor pueda ir alguna vez sin tener la preocupación cómo hago para comer. O que haya un chico una madre que tiene que llevar a su chico porque no sabe dónde y porque tiene un problema de salud. O hay una persona que es analfabeta. O hay una persona que no está incluida porque no tiene acceso a una computadora. Entonces yo quiero a alguien que me represente. ¿Me representa en todo? ¿Cómo me va a representar en todo si yo no me represento en todo? Gracias, Axel. Muchísimas gracias. Muy bien, ante todo, muchísimas gracias a Adrián Paenza, que ha participado así en nuestro programa con una entrevista extensa y muy dedicada al ministro. Se permitió incluso preguntarle por esos 400.000 pesos a la manera de Paenza, pero estuvo también presente, estuvo todo la entrevista. Tomás, ¿qué rescatas? ¿Con qué te quedás así, algo para sellar este momento? No, algunos temas de los que venimos trabajando nosotros en el programa, el tema de la inclusión social, el tema de la heterogeneidad que hay en materia salarial en la Argentina, un tema todavía por avanzar, y además, digamos, en cuestiones de jubilación, si vos querés seguir sosteniendo el sistema jubilatorio inclusivo, donde más del 95% de las personas en edad jubilatoria acceden a una prestación, necesitas que siga creciendo el empleo, que mejoren los salarios, etcétera. Me parece que ese es un tema todavía que hay que seguir protegiendo y avanzando mucho. ¿Agustín? Sí, breve, mirá, te tomo dos conceptos de los que trató. Breve, si hay un debate en la producción, nadie sabe si habla más Paenza, Kicillof o Agustín Datelli. Vamos a ver, prometo que voy a hablar. A ver. No, breve, digo, está el concepto de inclusión social y el concepto de comunicación, que él hablaba al principio y decía cómo cuando un economista te está tratando de explicar algo que no entendés, en realidad es la culpa del quien te lo está tratando de explicar porque te está ocultando algo. Bueno, durante mucho tiempo la idea de la distribución del ingreso se dejó de lado en la economía y encontró consenso del otro lado, de parte del público, porque con estos conceptos engañosos se había instalado la idea de que no había que ocuparse por eso, que había que ocuparse por crecer y que la distribución llegaba al final del camino. Lo que ocurrió en estos últimos años en Argentina es que se puso a la distribución del ingreso en el centro de la escena y se entiende esa distribución y esa inclusión social como parte de un proceso de crecimiento, como parte de estímulo al crecimiento. Pero lo que me parece más importante también es la batalla cultural, el hecho de desde lo comunicacional poder transmitir esto y
que se entiendan y quitar de encima esos conceptos que a veces habían quedado arraigados y que en realidad estaban haciendo mal a aquellos mismos que sin saber defendían esos conceptos como propios. Excelente. Hemos, creo yo, insisto, disfrutado de una gran y particular entrevista a Axel Kicillof. Le decía yo a Adrián Paenza, tuve la oportunidad de saludar y decirle, tenés que dedicarte, Adrián, a hacer, porque es muy interesante la mirada de alguien que no está metido en ese mundo, interpelando a alguien del mundo de la política desde el lugar en el que Paenza lo hace. Lo hemos realmente disfrutado. Muchísimas gracias, Adrián. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, último bloque, Economía sin Corbata, y este programa deja inaugurada oficialmente la semana de mayo con un informe de nuestro historiador. Vamos a ver qué tuvo que ver la economía en esa revolución de Bayo. No te vayas. Basta ya de buitres, basta de cuentos. Los números cierran con la gente adentro. Tira esa corbata, tírala bien lejos. El mundo que viene es el de los pendejos. Tira esa corbata. En el Cusco, Canelones, Puerto Rico y